Hoy tenemos el comentario de Marta, la mamá de 2 peques, que dice así: Hola chicos, solo quería daros las gracias por el episodio sobre las alergias y la rinitis. Me ayudó muchísimo a entender qué les pasaba a mis hijos con sus estornudos constantes y su picor de ojos. Sois geniales. Pues muchas gracias a ti, Marta, y por tu entusiasmo. Estamos encantados de que padres y madres como tú hayan encontrado en este podcast un espacio para entender mejor lo que les pasa a sus hijos. Aquí comienza Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas que yo, Elena Blanco, pediatra, presento junto a mi compañero, el también pediatra Gonzalo Ñoro. ¿Cómo estás esta mañana? Hola a todos y bienvenidos una semana más. Oye, Elena, ¿cuántas veces has oído en la consulta qué alto está este niño? ¿Va a ser un gigante o al revés, no? ¿Qué bajito y que cuándo crecerá? Pues muchas veces incluso vienen por otra cosa y dicen, fíjate qué bajito está, no come, o todo lo contrario. Y es que es verdad que estas preguntas ya vienen fenomenal porque justo hoy vamos a hablar de esto, del crecimiento en la infancia y de si realmente podemos estimar cuánto de alto será un niño cuando sea mayor. Pues efectivamente, vamos a ver qué factores influyen en el crecimiento de un niño, cuándo preocuparnos, si parece que nuestro hijo no crece bien y, por supuesto, os daremos herramientas prácticas para entender mejor lo que os cuenta el pediatra cuando vais a las revisiones con vuestros hijos. Pero bueno, ya sabes, Gonzalo, que yo soy muy de preguntar y antes de empezar con todo esto, espera que te pregunte a ver si me lo sabes decir. ¿Tiene sentido obsesionarse con los percentiles de talla y de peso en los niños? Pues obsesionarse con los percentiles no tiene mucho sentido. Son una herramienta útil que utilizamos los pediatras para seguir la evolución del crecimiento, pero no un objetivo en sí mismo. Por ejemplo, estar en un percentil 20 no significa que algo vaya mal, igual que estar en un percentil 90 no garantiza que todo esté perfecto. Lo importante no es tanto en qué punto está nuestro niño, sino cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Por eso, más que mirar el número aislado del percentil, los pediatras observamos la curva completa, la curva de crecimiento. Si el niño crece de forma constante, se mantiene en su trayectoria y si ese crecimiento está en la línea de lo que cabría esperar para su genética, pues seguramente ese es un niño que está creciendo acorde a lo que le corresponde. Bueno, pues lo más importante es contar qué es esto de los percentiles. Seguramente la mayoría de los padres y madres que nos están escuchando ya saben qué son esas grafiquitas que tanto preocupan, pero bueno, en sí mismo, ¿qué es lo que significan y para qué sirven? Pues estos son tablas que se han ideado acorde a una población y de hecho es un instrumento estadístico que lo que utiliza es para comparar el crecimiento de un niño, comparándolo ese con niños de una misma población y de su mismo sexo. O sea que en general va a haber diferentes gráficas, cada una de sus países, y luego hay una que podría reunir todo, que es la de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, si tenemos una nacional, pues hecha en un país, esa sería como la más específica, ¿no? Entonces, cabe pensar que si nosotros miramos, por ejemplo, con una gráfica de Holanda, ponemos a un niño español, pues seguramente no tenga el mismo percentil, ¿no? No lo va a colocar en el mismo sitio. Y te va a parecer, si no sabes qué es la gráfica de Holanda y es las que has pillado por ahí, que ese niño español es bajito. Sí, claro, es bajito respecto a los holandeses. Comparado a su población. Claro, porque los holandeses tienen una talla media más alta que la población seguramente de ese grupo. O al revés, a lo mejor una persona de origen sudamericano que tendrá una talla media en su país de origen respecto a lo mejor a la talla de percentiles españoles. Sí que es verdad que es interesante lo que has dicho, la Organización Mundial de la Salud, porque esa es una tabla hecha con diferentes países en diferentes continentes. Comparando niños de la misma edad, alimentados en teoría de la misma manera y comparándolos siempre separando niños y niñas, porque ya sabemos que el potencial genético y la forma en la que crecen, la talla que alcanzan, pues es diferente, acorde también a esta influencia de las hormonas sexuales. Entonces, bueno, volviendo un poco a este instrumento estadístico de los percentiles, van a ordenar todos los niños y todos los niños que estén dentro de los percentiles son normales, los altos y los bajos. Por tanto, estar en la parte de abajo del percentil, que es el percentil 3, o estar en la parte alta del percentil, que es el percentil 97, pues son todos normales, ¿no? ¿Cuáles están como que se escapan un poco de lo que consideramos normalidad y que probablemente también sean normales? Pero bueno, que decimos, pues ese 2,5% que queda por un lado y el otro 2,5% que queda por el otro lado. Y no es que tampoco les pase nada, pero serían como niños más bajitos de lo que es esperable de su para población su grupo de edad, claro. Y niños más altos, ¿no? Entonces, por tanto, no hay percentiles buenos ni malos, está el percentil que cada niño tiene y volvemos a lo mismo. No es tan importante el número, sino la evolución que hace a lo largo de todo su periodo de crecimiento, que es desde el momento que nacen pues hasta que terminan la pubertad. Sí que es verdad que al final, claro, cuando estamos hablando de normalidad, que es otro dato estadístico, ¿no?, que es esa curva de Gauss que todos conocemos,
desde el punto de vista de la medicina te planteas qué pasa con ese niño que está en un percentil 2 o en un percentil 3, ¿no? Que dices, no está como le tocaría por edad y sexo. Entonces ahí te puedes plantear, pues ver cuál es la talla de los padres, cuál es la talla, el ambiente que está teniendo, si está comiendo bien, para ver si está en ese 3% del lado de la curva de los bajitos por una enfermedad o es realmente porque le ha tocado ser así y ya está, ¿no? Pero lo veremos un poquito más adelante. Y luego lo que es importante también la interpretación que le damos. Es esperable que un niño que fue prematuro o que nació muy bajito de peso y de talla al nacimiento, pues esté en la parte de abajo, ¿no? Y luego, acorde a otros factores que ya contaremos más adelante, pues es capaz de colocarse donde le toca o si por otro lado se queda ahí. Y bueno, también en el momento de la pubertad que están, a veces aceleran el crecimiento y se van para arriba, luego una vez que terminan frenan. Bueno, pues todo eso es importante darle contexto a ese valor que damos, ¿no? ¿Qué percentil está? A mí, yo no me gusta decirlo, yo si me lo preguntan lo digo, pero digo, yo la gráfica la he visto y el niño está bien. ¿Pero cuál? Digo, bueno, yo te lo digo, pero yo no miro. Se parece como una competición de los padres y las madres del parque a ver cuál está en cada uno. Que es acorde a su situación, ¿no? Y eso es lo más importante y lo que le damos valor los pediatras. Y claro, estamos diciendo que los percentiles, a los pediatras nos ayudan, porque claro, luego veremos que claro, si un niño se te cae de un percentil, estaba en un 50 me refiero, y tú le ves 2 años consecutivos, ya ha pasado al percentil 10, oye, algo ha ocurrido aquí, ya lo veremos. Pero claro, otra de las herramientas que utilizamos para saber si un niño está creciendo como le corresponde es calcular lo que llamamos su talla diana, ¿no? Que es, sin saber si en la altura del niño, saber cuál es con su potencial genético la talla que debería alcanzar en unas condiciones, entre comillas, ideales de salud, con una buena alimentación, buen ejercicio y buen descanso. Y esto se calcula con la talla de los padres, ¿no? Que es la que al final nos va a dar el potencial genético. Y esto es una fórmula matemática en la que se incluye la talla materna, la talla paterna, se divide entre 2 y se le suma más 6,5 en el caso de un varón y menos 6,5 en el caso de una niña. Y te da un valor que tiene un error de más menos 5. Eso o sea, el valor que te da puede caer 5 centímetros arriba o 5 centímetros abajo. Como veremos, es bastante variable. Pero bueno, sí que te orienta. Tú calculas la talla diana y dices, bueno, pues este niño le toca en la talla diana, está en un percentil 80. Claro, pues si crece en ese percentil 80 te cuadra. Esa talla diana supuestamente también nos va a dar un percentil, porque es como el percentil que adquiriría a los 18 años, ¿no? Al final de la pubertad completa. Y entonces, claro, si tú tienes un niño que le has ido midiendo y siempre va en un 10, siempre en un 10, dices, bueno, parece que está creciendo bien en un percentil que le toca. Pero si por su talla genética le toca estar en un percentil 95, te puedes decir, oye, ¿por qué este niño es tan bajito comparado con su potencial genético? Pues a lo mejor eso se podría investigar. Y luego una curiosidad de esta fórmula es que, como veis, pues eso al final es una especie de media, ¿no? Si los valores que utilizamos para la media son muy extremos, o sea que tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo más típico es un padre muy alto y una madre más baja. Al revés, no suele ser. Pero bueno, son valores sí, como muy práctico, 1,60 m y 1,90 m. Claro, valores muy extremos, pues ya no vale esta fórmula. Normalmente será el niño pues más como potencial genético padre, ¿no? Será más alto, o más como potencial genético madre será más bajito. Pero bueno, para padres que tienen una talla similar, que no se llevan más de 20 centímetros, es muy útil utilizarla, y de hecho se utiliza mucho en la consulta, sobre todo en las consultas de endocrino, cuando el motivo de consulta es crece mucho, crece poco o no crece, ¿no? Efectivamente. Y hablando de esto de las consultas de endocrino, yo creo que también es interesante abordar un poco cuáles son las etapas del crecimiento de un niño hasta que completa la pubertad, porque no todas son iguales ni están dirigidas por diferentes hormonas, ¿no? Que son las que nos dan ese potencial de que peguemos el estirón o crezcamos de una forma, ¿no? Entonces, lo primero de todo es cómo crece un futuro niño dentro de la tripa de su mamá, ¿no? Lo que llamamos la etapa intrauterina. Este crecimiento está dirigido principalmente por factores genéticos, es decir, el recién nacido tendrá 2 o 3 centímetros más arriba o abajo, porque más o menos todos miden en torno a 49-50 centímetros, algunos 52, algunos 48, y también por el tamaño del útero de la mamá, ¿no? Que restringe ese crecimiento y cómo ha estado la nutrición durante el embarazo, ¿vale? O sea que eso es un poco a lo que se aspira. Sí que es verdad que la mayoría de los niños miden en torno a 50 centímetros, que es un poco como el estándar. Sí, y luego, bueno, también eso ahí tiene el potencial genético también de pues la raza, ¿no? El sexo, pues son un poco más grandes los niños, un poco más grandes las niñas, y luego, muy importante, el estado del cuidado del embarazo, todo eso influye. Bueno, en la primera infancia, lo que se considera entre los 0 y los 3 años, pues hay una gran velocidad de crecimiento. De hecho, es el momento que más se crece en la vida. Por tanto,
todos ya sabemos que una buena nutrición tiene implicaciones directas en cómo crece el niño. Pero no solo esto, sino que a partir más o menos de los 6 meses de edad también empieza a tomar importancia la hormona del crecimiento, la que todos sabemos que nos fabrica en nuestro cerebro, y poco a poco cada vez tiene mayor protagonismo. O sea, que una buena nutrición y que te funcione muy bien el eje hormonal, pues es lo que va a hacer que el niño crezca con normalidad en esta primera infancia. Luego en la infancia media, que es a partir de los 3 años hasta la pubertad, la hormona de crecimiento es la que ya sí o sí dirige el crecimiento, y si todo está estable va a ser un crecimiento muy lineal, ¿no? El niño va a tener unos tantos centímetros al año que prácticamente se van a mantener pues varios años, ¿no? Pues desde los 3 a lo mejor un niño que empieza la pubertad a los 10 a los 11, pues 7 años seguidos viendo que va perfecto por su tabla de percentiles. Aquí también influyen otros tipos de hormonas que son los factores de crecimiento tipo insulina, hasta que llegamos a la pubertad, que aquí es donde es el otro pico de crecimiento rápido, ¿no? Elena ha dicho esos primeros 2-3 años de vida en el que hay mucho crecimiento para el tamaño que tienes, y en la pubertad está pues el famoso estirón, ¿no? Aquí a la hormona de crecimiento se le añaden las hormonas sexuales, ¿no? Los estrógenos y la testosterona, que son las que nos hacen tener la pubertad. Y luego ya lo hemos perfilado un poco, pero claro, además de saber que funciona bien todo el eje hormonal, que en el momento de la pubertad pues es cuando se hace este estirón, que es más tardío o más temprano, dependiendo pues de nuestro sexo biológico, pero los factores que también van a implicar que uno al final sea más alto o más bajo, que crezca más o menos, pues va a ser la genética, ¿no? Si nuestros padres son más altos, claro, los niños van a ser más altos. Nuestra raza también, ya sabemos que dependiendo, pues hay unas razas que tienen más altura y otras menos. Una buena alimentación, un buen soporte nutricional. Ya hemos visto que esto empieza desde el embarazo, y muy importante los primeros meses, esto de la nutrición de los 1000 días, ¿no? Aquí tiene lo volvemos a recordar porque también es importante para el crecimiento. Dormir bien, hacer una buena actividad física, y luego, aparte de esta buena actividad física, pues evidentemente que haya un buen ambiente emocional, un ambiente psicológico adecuado, que el niño crezca en un ambiente sano desde el punto emocional, y la ausencia de enfermedades crónicas. Cualquier enfermedad crónica, por ejemplo, una leucemia, un asma muy grave, cualquier enfermedad crónica va a condicionar un parón en el crecimiento, ¿no? Esto son cosas que están descritas. Enfermedades crónicas se relacionan con talla baja, ¿no? Medicaciones que necesitemos tomar o así. De hecho, fíjate, lo del ambiente emocional es muy, muy interesante, porque además es que hay estudios, ¿no?, de niños que a lo mejor han sido criados en orfanatos porque los padres no han estado, no han podido estar presentes, y son niños que tienen menos crecimiento que los niños de su edad que están en familias. Eso se ha visto. Y luego también muy importante lo que has dicho de las enfermedades crónicas, claro, y que liga también con la alimentación. Puedes tener una enfermedad que te haga no crecer, una enfermedad crónica como lo que has dicho, o a veces tú ves que el niño está comiendo normal, pero no crece como debería. Pues a lo mejor tiene una enfermedad digestiva que no le está haciendo absorber bien los nutrientes, aunque tenga una alimentación perfecta. Que eso es una de las cosas que te planteas luego de cara a un diagnóstico de un niño que no está creciendo como realmente le toca. No te obsesiones con los percentiles. Lo importante no es si tu hijo está en un 30 o en un 70, sino que mantenga un ritmo de crecimiento constante en su propia curva. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Bueno, Gonzalo, qué importante es este pediconsejo, ¿no? Que lo hemos dicho al principio y lo volvemos a recalcar en el pediconsejo, que no importa tanto el número, sino la evolución y cómo se vaya desarrollando el niño. Bueno, ahora en esta segunda parte ya hemos hablado qué es esto del percentil, cómo podemos decir si ese niño crece acorde a su percentil. Y bueno, todo esto pues porque nos va a valer para saber de verdad ese niño a dónde va a llegar y qué es lo que esperamos de él. Y esto pues nos va a llevar a una segunda parte en la que podemos hablar de estas enfermedades, estas alteraciones del crecimiento, ¿no? ¿Qué tipos son? ¿Cuáles son los más frecuentes? Sí. ¿Qué nos puedes decir?
Antes de lo que son las enfermedades propiamente dichas, sí que yo creo que es interesante porque normalmente es la mayoría que encajan en este diagnóstico. Hay como 2 variantes de la normalidad de niño más bajito o que no está creciendo como se debería esperar, que son la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento y la pubertad. En la talla baja familiar lo dice el propio nombre. Tienes un niño, pues a lo mejor es en un percentil 3 o un 5, pero que cuando tú mides a los padres, pues es que los padres eran bajitos y entonces realmente tiene una talla acorde a su talla genética, con lo cual pues le ha tocado ser bajito porque tiene padres bajitos. Pongamos un ejemplo, madre de 1,50 m y algo, padre de 1,62 m, que los hay, son bajitos, pero tal, pues claro, su potencial genético en ese es ser bajito. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta la talla diana, que ya hemos visto cómo se calcula, si vemos que va por el percentil que le tocará cuando haga la pubertad y haces alguna prueba para descartar alguna enfermedad, pues seguramente a ese niño no hay que hacerle nada más y seguirle vigilando. En el retraso constitucional del crecimiento, esto lo que ocurre es que son niños que el estirón puberal lo hacen bastante más tarde de lo que toca para los niños de su edad. Entonces son niños o niñas que a lo mejor pues empiezan a tener la pubertad, en vez de a los 10, 11, 12, pues se van a los 13, 14, 15. Entonces, claro, ¿qué pasa? A lo mejor son niños que siempre van un poco por debajo de lo que a lo mejor les toca respecto a los niños, sus compañeros de clase, a los de su mismo sexo, pero cuando llega la pubertad se acentúa mucho más, porque claro, hay niños que ya están pegando el estirón y estos no terminan de crecer. Y esto siempre se ve cuando veis alguna pandilla de chavales de 12, 13, 14 años, que siempre hay uno que es como súper mega bajito y que parece como que es realmente un niño de 10, 11 años con chavales de 14 o 15, pues normalmente ese es un retraso constitucional del crecimiento. Aquí, además, si preguntas a los padres que suelen tener una talla normal, te dice la madre, uy, sí, me vino la primera menstruación muy tarde, o el padre, sí, yo también pegué el estirón muy tarde. Claro, eso sí, bueno, sí que va a requerir de alguna prueba, ¿no? Para, por ejemplo, poder ver que realmente es esto lo que está pasando. O sea, que cuando miramos la maduración de los huesos, decimos, sí, este niño tiene 13 años, pero su maduración ósea es de 10, pues te cuadra totalmente. Claro, es que realmente a lo mejor la talla que tienes, ¿no? La tendrías que llevar a los 10 años y no a los 13. Pero bueno, estas son las causas más frecuentes de estas tallas bajas y son variantes de la normalidad. O sea, que no esto son es normal, enfermedades, eso efectivamente. Y dentro de las causas médicas, las enfermedades, sí que podemos distinguir, bueno, vamos a deciros las más frecuentes. Quizás la que más os suene es el déficit de hormona de crecimiento, que te falta la hormona que dirige el crecimiento durante la primera infancia, sobre todo, y también la pubertad. Con lo cual, ¿cuándo vamos a diagnosticar a estos niños? Pues cuando han superado ese periodo de primera infancia y empiezan a o deberían tener un crecimiento dirigido por la hormona de crecimiento, que si os acordáis la primera parte del episodio, pues es en torno a los 3, 4, 5 años, o sea, es típico niño que va bajito y a los 3, 4, 5 años pues no está creciendo como le correspondería. Claro, otros problemas endocrinos que tienen que ver también un poco con la maduración ósea, la maduración gonadal, pues por ejemplo el hipotiroidismo puede ser una causa de talla baja. Otras enfermedades crónicas, bueno, Gonzalo ya la ha perfilado antes, la celiaquía, ¿no? Es la típica. Esta tiene un origen, en este caso, bastante nutricional, ¿no? Se produce una mala absorción de nutrientes, no te nutres bien y eso pues te condiciona a no ganar peso y por tanto no crecer. La insuficiencia renal crónica ocurre lo mismo, las patologías cardíacas son enfermedades que desde el punto de vista metabólico están gastando mucho y también tienen que ver mucho con inadecuada nutrición y luego fármacos, por ejemplo, que inhiben directamente la función del crecimiento, ¿no? Todas estas cosas pues tienen que ver. Y luego habría como un cajón desastre que hay síndromes genéticos que también van con talla baja, pero a ver, tranquilos, porque normalmente un niño con talla baja, que por todo lo demás es normal, es muy raro que tenga un síndrome, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un niño con síndrome de Down, que suele tener talla baja. Tú no diagnosticas un síndrome de Down a los 4 o 5 años porque hayas visto que es bajito en la consulta. Hay unas características físicas de estos síndromes, también por ejemplo el síndrome de Turner o cualquier otra, que ya nos orientan de antemano. O sea, tú sabes que ya le tienes, normalmente es al revés, ya le tengo diagnosticado de esto y no me extraña que el niño pues no sea tan alto como los niños que no tienen ese síndrome. Sí que es importante valorar cuáles son los signos de alarma que nos pueden indicar que un niño es más bajito de lo que cabría esperar, ¿no? Esos niños que les conocemos desde que nacimos en la consulta, que les hemos ido viendo, que siempre han ido en percentiles a lo mejor bajos y de repente dices, uy, esto no me empieza a gustar, aquí a lo mejor hay algo que derivar al endocrino o investigar un poquito más, ¿no? Claro, pues por ejemplo, un niño que iba creciendo normal y de repente pues sufre un parón, no un parón aislado, sino que lo hemos mirado pues
Para valorar la talla normalmente hacemos medidas cada 6 meses, ¿no? Pues ya hemos hecho, durante un año hemos podido hacer 3 medidas y vemos que tiene una caída en los percentiles de más de 2 percentiles, ¿no? Pues esto siempre es, por lo menos voy a parar, voy a valorar y veo si existe un problema junto con el peso, porque a veces cae primero el peso y después la talla. A veces el peso no, pero el problema es la talla, ¿no? Déjame que diga una cosa, porque seguro que hay algún padre así como muy meticuloso con los números. Cuando dice Elena 2 percentiles, no se refiere del 10 al 8, ¿vale? Porque eso, al final nosotros agrupamos los percentiles 3, 10, 25, 50, 75, ¿cuál sería el siguiente? 90, 97 y sería el 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, de uno que va del 50 y de repente te lo encuentras en el 15, pues obviamente eso no es normal. Eso, son de los. Nosotros vemos la gráfica dividida en esas líneas y cae más de 2 líneas. Luego que el ritmo de crecimiento, o sea, que tenga un ritmo de crecimiento, pero que sea por debajo de lo esperado. En la línea, en el momento estable del crecimiento, que hemos dicho entre los 3 y la prepubertad, normalmente es de 4 a 7 centímetros al año. Hay que crecen más y los hay que crecen más al año y hay los hay que crecen menos. Pero si crece por debajo del límite que se considera inferior, por debajo de este, que son menos de 4 centímetros al año, pues también tenemos que ver, ¿no? qué es lo que está pasando. O por ejemplo, que hay una desproporción entre el peso y la talla. Normalmente los niños altos pues tienen un peso acorde a esta talla. Pues porque claro, que en percentiles suele ser alto, pero es acorde. Eso es. Un niño de un percentil 90 de talla, normalmente son niños de talla de peso también grande. No es esperable un niño de percentil 3 de peso, ¿no? Con una talla de 90. No. Sería una delgadez muy extrema. Bueno, pues, o al contrario, o tenemos un percentil 90 de peso con una talla 3, ¿no? Pues no es acorde, eso es. Eso es. Entonces, bueno, que hay una desproporción entre esta relación de peso y talla. Y ya por último, que haya un retraso muy marcado en el desarrollo de la pubertad, no solo pensando en el retraso constitucional del crecimiento que hemos dicho antes, sino porque sí que es verdad que hay alguna enfermedad que va con un retraso en la pubertad, o todo lo contrario, que haya signos de pubertad muy precoz. Normalmente por debajo de los 8 o 9 años en las niñas y por debajo de los 9 o 10 años en los niños. Y con estos signos de alarma lo que hacemos los pediatras es valorar un poquito más al niño, pues una historia clínica mucho más completa, con exploración física, antecedentes familiares, hacemos medidas pues un poquito mejor hechas, por decirlo de alguna manera, y medimos a los padres, porque a veces uno cree que mide una cosa y luego no es, ¿no? A mí en la mili me dijeron que era 1,80 y luego le mides en 1,75, ¿no? Cosas así se han visto. Y luego, muy importante, la radiografía de la muñeca que ha dicho Elena para estimar la edad de los huesos, ¿vale? Para que si es un niño que tiene huesos de 8 años y edad cronológica de 12 o 13, algo falla ahí, hay 5 años de decalaje, ¿no? Y normalmente pues se hace una primera analítica en el que intentas descartar alguna cosa, como la enfermedad celíaca que has dicho. O el déficit de hormona de crecimiento. Eso es. Sí que es verdad que en atención primaria no puedes pedir una analítica con hormona de crecimiento, pero si la sospechas ahí es cuando vamos a derivar al endocrino para que haga esas pruebas un poco más allá. Claro, pues los motivos de derivación endocrino, que es el especialista que buscaría la causa de esta alteración de la talla, es si vemos signos de alarma claros, que ya os hemos explicado cuál es, si hay dudas diagnósticas tras la primera valoración, o sea, no tenemos claro que sea un retraso constitucional del crecimiento o una talla baja familiar también, y si hay una sospecha clara de un déficit hormonal o de alguna enfermedad sistémica que podría estar condicionando esta alteración de la talla. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Los percentiles no son una competición, sirven para seguir la evolución del crecimiento, no para compararse con otros niños. La talla diana orienta, pero no es adivina. Nos da una idea del potencial de crecimiento según los padres, pero hay muchos otros factores implicados. No todo crecimiento lento es una enfermedad. Existen variantes normales como la talla baja familiar o el retraso constitucional del crecimiento. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos haberos ayudado a entender un poco mejor cómo crecen nuestros peques. Y a quitaros algunas de esas obsesiones que tenéis, sobre todo con los percentiles, que ya sabéis que no son una carrera. Y gracias, como siempre, por estar al otro lado y por compartir este ratito con nosotros. Y muchísimas gracias también a Deslas por apoyar este podcast y hacer posible que sigamos grabando sin cita previa. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! En el próximo episodio hablaremos de la costra láctea y la dermatitis seborreica en la infancia.